Buenas noches a todos los hermanos que se encuentran conectados. El Ministerio Fe en el Siglo XXI le da la más cordial bienvenida a todos ustedes y les desea cariñosamente muchas bendiciones del Señor. Vamos a dar comienzo a este servicio de meditación en el nombre del Señor. Y el tema que vamos a ver hoy día es sobre hijos de Dios toman para sí mujeres hermosas. La lectura bíblica se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 6, versículos 1 al 8. Dice así: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Hijos, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Bueno, antes de meditar en este pasaje, vamos a orar al Señor, vamos a hacer una oración para que Él nos dirija y para que por medio de su Santo Espíritu pueda también edificarnos a través de esta palabra. Oremos al Señor. Padre Santo, cariñoso, te damos tantas gracias por el inmenso amor que tú tienes para con nuestras vidas, por darnos, Señor, lo más grande, que es la salvación de nuestra alma. Te pedimos, Señor, humildemente en este momento, que a través de esta palabra podamos ser edificados. Tú que sabes todas las cosas, Señor, y sabes la necesidad de nuestra alma, de aquellos hermanos que están conectados, Señor, tú los conoces. Tú conoces sus problemas, sus tristezas, sus aflicciones. Permite, Señor bendito, que a través de esta palabra puedan ser edificados, que a través del Espíritu Santo puedan ser fortalecidos, renovados, y que todos podamos recibir esta palabra porque es vida que tú nos entregas en esta noche. Te lo rogamos todo en el nombre de Cristo, tu Hijo amado, nuestro eterno y bendito Salvador. Amén. La verdad, mis hermanos, que este pasaje lo acabamos de ver en el taller de mujeres de la Biblia y es un pasaje bastante complejo. Y lo que nos está mostrando Dios aquí es que había un tremendo desorden moral y espiritual, de carácter y de gobierno en la tierra antes de Moisés. Entonces Dios se da cuenta de que el corazón del hombre estaba inclinado al mal. Y también habla acerca de que los hijos de Dios tomaron para sí mujeres. Y todos estos elementos, mis hermanos, nos indican y nos muestran ese desorden que había. Y por eso que Dios decide enviar un juicio a la tierra. Y a pesar de este desorden, Dios, ¿no es cierto?, conoce a un hombre del cual se agrada.
y ese hombre fue Noé. ¿Ya? Por eso que dice aquí en el versículo 8 que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Y por qué Noé halló gracia ante los ojos de Jehová? Porque Noé era descendiente de Enoc, y Enoc era un profeta que había recibido la revelación de que venía un juicio de Dios a la tierra. Enoc tenía un hijo y le llamó Matusalén. Y ahí Matusalén era el abuelo de Noé. ¿Y por qué le puso ese nombre? Porque Matusalén significa cuando él muera, el juicio viene. Entonces Noé se crió bajo ese temor, bajo ese respeto, en una familia que se conducía en forma justa. ¿Qué fue lo que le mostró Dios a Enoc? Bueno, no lo sabemos, la Escritura no lo menciona, pero sí menciona en el versículo 24 del capítulo 5 de Génesis lo siguiente. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces vemos que Enoc fue un hombre, un varón de Dios que se condujo en forma recta. ¿De qué manera lo hizo? No tenemos información, pero sabemos que este hombre, ¿no es cierto?, se lo llevó Dios porque era un hombre justo. Entonces, la pregunta que muchos eruditos y muchos estudiosos se hacen, ¿qué fue lo que Enoc vio? ¿Qué fue lo que Enoc vio? ¿Ya? Entonces hay mucha especulación hoy día acerca de qué fue lo que en realidad vio Enoc. También lo que vemos aquí, mis hermanos, en este pasaje, que podríamos decir que empieza a complicar un poco este pasaje, es lo que se menciona en los versículos 2 y 4, ¿ya? Que ya lo acabamos de leer, que habla sobre acerca de cuando hubo, ¿no es cierto?, esta cruza entre hijas de los hombres con los hijos de Dios. Empieza, ¿no es cierto?, a haber gigantes en la tierra, ya cuando hubo esta cruza. Los hijos de esta unión, mis hermanas, se les conoce con el nombre de gigantes o Nefilim, ¿ya? Y menciona aquí la palabra Señor, que fueron varones de renombre. No sabemos tampoco si estos varones fueron buenos o malos, no lo sabemos porque no lo menciona la palabra. Solo yo creo que tenemos algún conocimiento del gigante Goliat, ¿no es cierto?, que pertenecía al pueblo filisteo. Entonces aquí, en este pasaje de Génesis 6, vemos que se está mencionando algo extraño, ¿ya? Que hijos de Dios se cruzan con hijas de hombres y nacen gigantes. Entonces la pregunta que nos hacemos, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Bueno, hay mucha confusión respecto a quiénes son los hijos de Dios, mis hermanos, de Génesis 6, y también muchas opiniones y textos que hablan acerca de este tema. Entonces, podemos ver que este pasaje es misterioso y nos vamos a adentrar a este misterio. Ya no vamos a solucionar esto, ya no vamos a solucionar este misterio, no lo vamos a resolver, pero simplemente vamos a ver 3 interpretaciones acerca de quiénes son los hijos de Dios. Y nos vamos a centrar en una de ellas, porque es la que está generando harta controversia y también harto que hablar ya en estos días, más que antes. Entonces vemos que
acerca de estas teorías, mis hermanos, básicamente hay 3 teorías, ¿ya? Sobre quiénes son los Bene Ha Elohim. Así se les menciona en el hebreo, que tomaron para sí mujeres hermosas como esposas. Entonces, estas teorías serían las siguientes. Se piensa que son descendientes de Set, o también gobernantes humanos, o también seres espirituales. Pero antes de poder ver o interiorizarnos de qué se tratan estas teorías, mis hermanos, vamos a tomar en cuenta algo bien importante, ¿ya? Lo que pasa es que cuando nosotros leemos la Biblia, ¿ya? O cuando usted lee la Biblia, desde Génesis al Apocalipsis, la Biblia entrega una narrativa, ¿ya? Una narrativa bíblica que se llama teología bíblica. Entonces, la teología bíblica entrega una narrativa que conecta puntos, ¿ya? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y podríamos decir que Dios, ¿no es cierto?, al comienzo creó el universo, el hombre pecó en el huerto del Edén, y por lo tanto a partir de ahí Dios traza un plan de salvación para la humanidad. Y en ese plan de salvación, mis hermanos, está involucrado Abraham, ¿ya? De quien nace el pueblo de Israel, y de ese pueblo viene el Mesías, ¿ya? Y este Mesías es Jesucristo, nuestro Señor, que muere y resucita al tercer día. Y a través de esa obra en la cruz del Calvario, Él logra, ¿no es cierto?, la redención a todos aquellos que en Él creen, y volverá nuevamente en una segunda venida, ¿no es cierto?, a buscar a todos quienes le han sido fieles, ¿ya? Entonces, la teología bíblica tiene variantes, ¿ya? Como por ejemplo aquí en Génesis 6, ¿ya? Y vemos estas 3 variantes, que son estas 3 teorías. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la primera teoría? ¿Ya? ¿Qué nos habla la primera teoría? ¿Ya? Estas teorías, mis hermanos, la mencionan los estudiosos, ¿ya? Los eruditos hablan de estas teorías. Entonces, según ellos, los descendientes de Set, mis hermanos, identificaría a los hijos de Dios como los descendientes piadosos de Set, ¿ya? Que son descendientes de Adán, a través de Set, que es su hijo, ¿ya? La línea de la fe, que se comprometió con las mujeres o con las hijas de Caín, la línea impía, ¿ya? Pero el problema que esa teología bíblica, mis hermanos, queda truncha, ¿ya? Como que se desajusta la narrativa bíblica. También vemos prácticamente casi lo mismo en la segunda teoría, ¿ya? Según los estudiosos, que habla acerca de los gobernantes humanos, ¿ya? Y esta teoría identificaría a los hijos de Dios como reyes o jueces o élites humanas de varias ciudades cananeas que se casaron con las mujeres de la población en general, o sea, con mujeres comunes y corrientes, ¿ya? Entonces también ocurre lo mismo. Es como forzada esta interpretación, y nuevamente la teología bíblica queda como quebrada, rota, como que no queda completa. En cambio, ¿por qué la teoría de los seres espirituales, mis hermanos? ¿Por qué la interpretación de que los hijos de Dios son seres espirituales tiene harta relevancia hoy día? ¿Ya? ¿Por qué tiene tanta relevancia? Porque deja con más consistencia la teología bíblica,
¿ya? Es más completa, ¿ya? Es más completa. Por eso que la gente, o sea, los estudiosos hoy día hablan mucho de esa interpretación. Hay harta discusión y debate porque a no todos les gusta esta teoría, ¿ya? Lo otro que es importante también, mis hermanos, y que se debe considerar es que en el periodo del segundo templo, esto fue del año 586 a.C. hasta el 70 después de Cristo, y comienza cuando los babilonios conquistan Judea y llevan a los judíos al exilio y destruyen el primer templo. ¿Ya? Desde ahí parte el periodo del segundo templo hasta el 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyen el segundo templo. Entonces, durante ese periodo, mis hermanos, desde el 586 a.C. al 70 después de Cristo, los judíos, los israelitas, los profetas, todos contribuyeron a que se generara un exacerbo de literatura en esa época, que se conoce como la literatura del segundo templo. Y en esa literatura están escritos lo que pensaban los judíos, lo que pensaban los judíos, las interpretaciones que hacían ellos y cómo iba a ser la venida del Mesías, ¿ya? Y se supone que todos los estudiosos en el tiempo de Jesús manejaban estas ideas, ¿ya? Entonces, Pablo, que era un doctor de la ley, manejaba estas ideas en esa época. Los escribas y el mismo Jesucristo deben haber estado al tanto de esta literatura del segundo templo, porque era común para ellos. Y esa literatura es la que nos muestra lo que ellos tenían en mente para interpretar las cosas, ¿ya? Entonces, Entonces, esta literatura, mis hermanos, aparece de manera abundante en registros de literatura como literatura del segundo templo, ¿ya? Y esta literatura fue encontrada en las cuevas de Qumran, conocida como los rollos del Mar Muerto. Entonces, esta sería la interpretación que sostenían los judíos del primer siglo y que sugerirían, ¿no es cierto?, que los hijos de Dios eran seres espirituales que produjeron descendencia conocida como los Nefilim o gigantes. Lo que también vemos, mis hermanos, es que hay un libro que se le conoce como libro de Enoc, que fue encontrado junto a esta literatura del segundo templo, ¿ya? Y este libro es un libro apócrifo, que significa que no está dentro del canon bíblico. Entonces, ese libro contiene ideas, mis hermanos, de lo que ocurrió en Génesis 6, ¿ya? Y este libro dice justamente que los hijos de Dios fueron seres espirituales, ¿ya? Y que tuvieron relaciones sexuales con hijas de los hombres, ¿ya? Y eso es un misterio que a lo mejor no lo podemos entender, mis hermanos, cómo ocurrió. El hecho de esto, mis hermanos, es que un ángel, que es un ser superior al hombre, se relacione con un ser inferior, es abominación delante de los ojos de Dios, ¿ya? Es lo mismo que una mujer o un hombre se cruce con un animal, ¿ya? Entonces, eso está prohibido por la ley, ¿ya? Que es conocida como la zoofilia, por la ley de Moisés, porque es un acto de perversión. Entonces los ángeles cometieron ese tipo de perversión, ¿ya? Y Dios los condena, no hay perdón para ellos. Y esto
justamente lo confirma, vemos que en el Nuevo Testamento lo confirma Pedro y también Judas, ¿ya? Por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 2, del versículo 4 al 5 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y en el versículo 5 dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces aquí vemos que Pedro habla acerca de los ángeles que pecaron en el tiempo de Noé, ¿ya? Y ¿dónde? Lo que nos preguntamos, ¿no es cierto? ¿Dónde en la historia de Noé vemos a seres espirituales? ¿Ya? ¿En dónde? Bueno, el único lugar que tiene un poco de sentido, mis hermanos, es lo que estamos viendo en Génesis 6, ¿ya? Cuando los hijos de Dios, ¿no es cierto?, tomaron esposas humanas. Entonces, aquí vemos que Pedro habla de una actividad espiritual extraña, ¿ya?, en los días de Noé, y podría tener coincidencia con lo que se menciona en Génesis 6. ¿Ya? Aparentemente estos seres espirituales estaban también sujetos a la corrupción del mundo en esos días, ¿ya? En los días de Noé. En el caso de Judas, mis hermanos, que menciona algo muy parecido también, ¿no es cierto? Judas hace referencia prácticamente a lo mismo, a una actividad espiritual extraña, ya que ocurre con seres espirituales en la época de Noé. Y en Judas, versículos 6 y 14, dice lo siguiente: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Entonces lo que vemos aquí, mis hermanos, es que curiosamente Judas tiene en mente a Enoc, ¿ya?, cuando está escribiendo la carta. Porque, ¿no es cierto?, hace mención de Enoc. Y al parecer, incluso en este versículo 14, Enoc repite una frase que menciona a Enoc, ¿ya? Judas repite una frase que mencionó Enoc, donde dice: profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Los eruditos, mis hermanos, plantean que los ángeles que abandonaron su propia morada, ¿no es cierto?, que abandonaron su dignidad, son probablemente los hijos de Dios mencionados en Génesis 6. Entonces, ¿tendría Judas y Pedro conocimiento de lo que escribió Enoc? Bueno, no lo sabemos, pero de acuerdo a las enseñanzas judías del primer siglo, mis hermanos, dice que descendieron ángeles y cohabitaron con las mujeres que vivían antes del diluvio, ¿ya? Entonces, al parecer, los primeros cristianos usaban estos escritos, utilizaron estos escritos, aunque no se consideraban parte de las Sagradas Escrituras. Lo que también vemos en el Nuevo Testamento es que Pablo, mis hermanos, menciona algo en la primera carta de Corintios, en el capítulo 11, versículo 10, acerca de la mujer que debe usar el velo por causa de los ángeles. Y esto es lo que dice: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. ¿Por qué dice eso Pablo? ¿Por qué dice eso Pablo? Como que nos cuesta entender por qué Pablo menciona a los ángeles.
¿Por qué los menciona? A lo mejor tiene sentido por lo que ocurrió en Génesis 6. Entonces todo esto hay que tenerlo presente, mis hermanos. También podemos ver algo muy importante que calza bien con la teología bíblica, ¿ya? Cuando parte la conquista a Canaán, las ciudades que comienzan a conquistar, ¿ya? Por orden de Dios, están asociadas a gigantes. A Moisés envió, ¿no es cierto?, a los 12 espías, y 10 de ellos volvieron aterrorizados porque según ellos eran prácticamente como langostas delante de estos hombres gigantes. Solamente Caleb y Josué confiaron en Jehová que les daría la victoria para vencer a estos gigantes, ¿ya? Gigantes, mis hermanos, que tienen un espíritu cruzado, ¿ya? Un espíritu cruzado, espíritu humano y ser espiritual. Entonces, ¿qué podemos aprender de este pasaje, mis hermanos? Lo que vemos claramente, ¿ya?, de estas interpretaciones es que las relaciones que se describen indican algún tipo de perversión sexual. Eso es lo que estamos viendo. Y lo otro que estamos viendo también es que Dios no acepta las mezclas. ¿Ya? Por eso que habla claramente acerca de mantenernos puros, sin impureza, sin contaminación, sin mezcla. Eso es lo que está mencionando. En Levíticos 19, versículo 19 dice: mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestido con mezcla de hilos. ¿Ya? Entonces el principio bíblico de este versículo, mis hermanos, nos muestra la importancia de mantener la pureza en todos los aspectos de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, tanto en la práctica como también en la motivación de honrar a un Dios santo. Entonces, cuando nosotros honramos a este Dios santo, tiene que nuestro corazón estar puro, ya sin impurezas. Tenemos que tener un corazón sincero, ¿ya? Entonces, la ley de Moisés, mis hermanos, previene cosas, que es lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Que seres superiores no se mezclen con seres inferiores, que tampoco haya mezcla de especie, ¿ya? Y eso está en la ley. Eso está en la ley. Cuando hablan también sobre el tema de la zoofilia. En Levítico 18, 22-23 se menciona algo acerca de esto y dice así: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión, ¿ya? Entonces, ¿por qué están esas leyes, mis hermanos? Bueno, Dios de alguna manera trataba de detener, ¿no es cierto?, ese tipo de conductas pervertidas o gravísimas con la ley, ¿ya? Con la ley. Entonces, pero hay otras cosas que a Dios no le agradan, ¿no es cierto?, no le gusta que se mezclen, ¿ya? Que es la mezcla de especies, por ejemplo. Hoy día la genética hace mezclas de especies. Entonces, ¿en qué estamos como sociedad, mis hermanos? Estamos haciendo cosas que no le agradan a Dios. Y por eso que Dios prohíbe ese tipo de mezclas, ¿ya? Y también recomienda o prefiere, ¿no es cierto?, que una mujer cristiana se ayunte con un hombre cristiano, o un hombre cristiano se ayunte con una mujer cristiana, ¿ya? Que no haya yugo desigual. Y esto lo menciona en 2 Corintios 6:14, y dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz
con las tinieblas. Entonces, antes esto, mis hermanos, era ley. Ahora es una recomendación que tenemos que tratar de tomarla en cuenta lo más que se pueda, ¿ya? Lo más que se pueda. Que en el matrimonio se comparta la fe, ¿ya? Pero hay excepciones, ¿ya? Hay excepciones porque puede estar en los planes del Señor cuando un matrimonio, ¿no es cierto?, y uno de los cónyuges no es cristiano, bueno, usa a esa esposa cristiana o a ese esposo cristiano para que su cónyuge pueda conocer al Señor y pueda tener este encuentro personal con Cristo. Entonces, lo que después de estas 3 teorías, mis hermanos, ¿no es cierto?, que nos muestra este pasaje, a mí me llama mucho la atención la tercera teoría. ¿Ya? La tercera teoría. Y mientras estudiaba este tema, meditaba en la siguiente aplicación. Porque debemos, ¿no es cierto?, debemos aplicar la palabra del Señor a nuestras vidas. ¿Ya? Eso siempre tiene que estar en nosotros, ¿ya? Especialmente para nosotras las mujeres, las hermanas, ¿ya? Pero igual es aplicable para los hombres, ¿ya? Entonces, nosotras, mis hermanos, las mujeres, somos compradas a precio de la sangre de Cristo, ¿ya? De nuestro Señor Jesús. Y somos mujeres hermosas. Somos mujeres hermosas porque Dios nos ha comprado al precio de su sangre. Usted, mi hermana, es una mujer hermosa porque ha sido comprada al precio de la sangre de Cristo. Igual usted, mi hermano, es hermoso porque ha sido comprado al precio de la sangre de Cristo. En la Biblia, la belleza que Dios aprecia no se centra en la apariencia física, ¿ya?, sino en el corazón, en la fe, en la humildad y en el carácter piadoso. Entonces vamos a ver algunas citas bíblicas que hablan acerca de esto, ¿ya? Porque la verdadera belleza viene del corazón. Mire lo que dice 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 4. Dice, vuestro atavío no sea el externo, de peinados tentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Entonces aquí Pedro enseña que la mujer cristiana, la mujer que ha sido comprada al precio de la sangre de Cristo, es hermosa ante Dios cuando la belleza, ¿no es cierto?, proviene de su interior, ¿ya? Un espíritu humilde, tierno, lleno de paz. Y muchas veces nosotros comentamos, decimos, ¡uy, la hermana bonita en el Señor! Porque es tan tierna, es tan amable la hermana. Es muy bonita en el Señor. Entonces, eso quiere decir, mis hermanos, que la belleza interior se debe reflejar en nuestra conducta, en nuestros modales, en nuestras palabras. Se debe reflejar. No tiene que quedar ahí, no se tiene que apagar esa belleza. Lo mismo vemos aquí en 1 de Samuel 16:7. Porque Dios mira el corazón, no la apariencia. Y dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Ya? Entonces aquí vemos que la verdadera hermosura para Dios no depende del rostro ni del cuerpo, sino que depende de lo que hay en el corazón, ¿ya?, de una persona, ya sea de un hermano o una hermana. Entonces Dios mira
el corazón, no la apariencia. Nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿no es cierto?, a mirar la apariencia y nos guiamos por la apariencia también. Pero el Señor mira el corazón. Eso es lo que tiene valor. Esa belleza es la que tiene valor. En Proverbios 31:30 dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y aquí está hablando de esa mujer temerosa de Dios, que es hermosa y digna de alabanza. Y aquí este proverbio nos muestra, ¿no es cierto?, o resalta la belleza externa que se acaba, que se termina, que desaparece. Pero, en cambio, ¿no es cierto?, la belleza interna, la hermosura interna, es valiosa y es eterna. Eso es lo que está mostrando este versículo. Para la mujer que ama, ¿no es cierto?, y respeta a Dios, es decir, es temerosa, es una mujer piadosa, es una mujer que tiene virtudes. Esa mujer tiene una hermosura eterna y valiosa. Eso es lo que está diciendo aquí en este proverbio. En Salmo 149, versículo 4, Dios muestra, ¿no es cierto?, que Él adorna a sus hijos, ¿ya? Que adorna a sus hijos con su gracia. Y esto es lo que dice este salmo: porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Por eso que somos mujeres hermosas. Estamos hermoseadas con la salvación. Usted, mi hermana, está hermoseada con la salvación. Entonces la salvación misma embellece a una mujer ante Dios, ¿ya? Porque la transforma internamente con su gracia. Qué maravilloso, mis hermanos, es poder entender esto, que usted, mi hermana, pueda ver que es hermosa ante los ojos de Dios porque Él la ha embellecido. Él nos ha embellecido. Somos preciosos ante los ojos de Dios. Por eso que en Isaías 43:4 dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Y aquí vemos que Dios afirma, ¿no es cierto?, que es su pueblo, y por ende, ¿no es cierto?, nosotros, porque somos parte de su pueblo, que le pertenecemos, somos preciosos, valiosos y amados por Él. Y esto es maravilloso. Esto es muy valioso, mis hermanos, por eso que no tenemos que olvidarnos de la belleza que Dios ha puesto en nuestro corazón, en nuestras vidas. Es importantísimo. A veces las situaciones que tenemos que enfrentar en la vida cotidiana, las cosas no salen bien, el trabajo anda más o menos, no nos está yendo muy bien en los estudios. Todas estas cosas nos empiezan a afectar nuestra salud y comenzamos a sentirnos afligidos, nuestra autoestima bajísima y empezamos a sufrir. Sin embargo, el Señor en esta noche nos está hablando por intermedio de su palabra, mostrándonos lo valioso que somos, mis hermanos, lo valioso que somos para Él, porque para Él somos de mucho valor, somos sus hijos, somos su tesoro. Y por eso que tenemos ese valor que es incalculable. Por eso, mi hermano, usted aférrese del Señor, aférrese de esta palabra y sienta ese gozo de ser una mujer hermosa para Dios. Somos hermosos, somos hechura de ellos, del Señor. Entonces, también nos preguntábamos en el taller con las hermanas: ¿andará un ser espiritual al acecho?
¿Andará un ser espiritual al acecho? Bueno, la palabra del Señor a nosotros nos advierte, ¿no es cierto?, que anda un ser espiritual como león rugiente buscando a quien devorar. Y esto se menciona en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Y dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Para qué nos anda buscando este ser espiritual? Para destruir nuestra vida, para destruirnos, para exterminarnos, hacernos desaparecer. De ahí la necesidad, mis hermanos, de estar sobrios y velando, es decir, vigilantes, despiertos, que nuestros sentidos espirituales estén despiertos, que ojalá no nos durmamos. Esto es súper importante porque es una recomendación para que podamos resistir firmes en la fe. Eso es lo que está diciendo este versículo, al cual resistir firmes en la fe. La fe no nos debe faltar, la fe no se debe debilitar, mis hermanos. Entonces, este ser espiritual que anda al acecho nos anda buscando para destruirnos. Y en Juan, capítulo 8, versículo 44, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces, este ser espiritual necesita una madre para engendrar la mentira. Necesita una madre, que puede ser un hombre o una mujer, puede ser cualquiera de nosotros. Necesita una madre para engendrar la mentira, para engendrar el pecado. Pero la palabra del Señor a nosotros nos está advirtiendo la importancia de ser sobrios y estar velando, estar vigilando, orando, ayunando. Y a veces decimos: no, si el Evangelio no es para tanto, esto ya parece legalismo. No es así, mis hermanos. Por eso que están estas advertencias, estas recomendaciones. Porque el engaño de Satanás puede entrar en nosotros sin darnos cuenta. Él es padre de la mentira. Y a veces mentimos. Ni siquiera preparamos la mentira, nos sale, pero sin querer. Entonces es importante, es muy importante que nosotros estemos velando. En Santiago, capítulo 4, versículo 7, dice lo siguiente: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí también hay una recomendación muy, muy importante. Para resistir al diablo, primero necesito someterme a Dios. Y para someterme a Dios, debo ser una persona humilde. Porque tengo que someterme a la voluntad de Dios, no a mi voluntad. Por eso necesito ser una persona humilde. La humildad, mis hermanos, es lo opuesto al orgullo egoísta que muchas veces nos domina. Somos egoístas, estamos centrados en nosotros mismos. Entonces debemos vencer este egoísmo, este orgullo, para que podamos, ¿no es cierto?, someternos a Dios. Entonces, ser alguien centrada en sí misma es no estar sometida a Dios. Y esto es muy peligroso, mi hermano. Porque cuando yo no me someto a Dios, no me estoy oponiendo a la influencia de Satanás, ni tampoco estoy rechazando sus insinuaciones. Aquí la palabra del Señor nos habla algo muy importante.
para poder resistir al diablo, debo primero someterme a Dios. Debo quebrar mi orgullo. Debo menguar yo y estar sometida, ¿no es cierto?, a la voluntad del Señor. Entonces, en base a todo lo que hemos visto, mis hermanos, podemos entender finalmente que somos hijos hermosos, escogidos por el Señor. Eso es lo que podemos entender. Somos hijas hermosas, escogidas por el Señor. Y eso es maravilloso, maravilloso. Eso nos debería llenar de alegría. Deberíamos andar siempre felices y contentos porque somos hijos del Señor, escogidos por el Señor. ¿Y por qué? Porque somos hechura suya. Eso es lo que dice Efesios 2:10. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué maravilloso, mis hermanas. Y este versículo lo que nos está mostrando aquí es que Dios es nuestro diseñador. ¿Había pensado en eso usted? Dios es nuestro diseñador. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos su obra de arte. Somos el poema de Dios. Esto es interesantísimo, mis hermanos. Cuando meditamos en estas palabras, porque a veces nos cuesta, ¿no es cierto?, leer la Biblia y darnos el tiempo para meditar en su palabra. ¿Por qué dice que somos hechura suya? Este versículo, ¿por qué dice así? Porque somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que seamos como semejantes al Hijo de Dios, que podamos reflejar la imagen de Cristo. Somos un producto manufacturado, diseñado o producido por un artesano, ¿no es cierto?, glorioso. Por un artesano glorioso. Y esto, mis hermanos, es un privilegio que usted, mi hermana, tiene que valorar. Que yo tengo que valorar. Porque somos un diseño de Dios. Para Dios somos de mucho valor, somos de alto valor. Y Él nos ama, ¿no es cierto?, como amó a su Hijo Jesucristo. Somos de alto valor, por eso que usted, mi hermana, valórese. Valórese porque usted es una hija escogida por el Señor. Y usted, mi hermano, también es un hijo escogido por el Señor. Y esa es la hermosura que tenemos que reflejar. Nos tenemos que distinguir en medio de este mundo lleno de tinieblas. Nos tenemos que distinguir, que aquellos que no conocen a Dios vean ese brillo, esta luz, mostrando que somos hijos del Señor. Y por eso que en Proverbios 31, versículo 10, ¿no es cierto?, habla acerca de la mujer virtuosa, es decir, la mujer que está hermoseada con el fruto del Espíritu o las virtudes del Espíritu. Esa mujer que está hermoseada con el fruto del Espíritu, dice, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Entonces los brillantes, los rubíes, las esmeraldas, mis hermanos, son piedras muy valiosas y que tienen una belleza especial, un brillo especial. Y cuando nosotros somos hermoseados por las virtudes del Espíritu Santo, tenemos un brillo mucho más impactante, mis hermanos. Y ese es el brillo que tiene que impactar en este mundo, mis hermanos, que está lleno de tinieblas.
Por eso que tenemos que ser luz. Entonces, ¿qué tenemos que pedirle al Señor? ¿Qué le tiene que pedir a usted al Señor? Le tenemos que pedir que el Señor nos siga puliendo para que ese brillo pueda aumentar y podamos impactar a aquellos que están totalmente desvalidos, a punto, mis hermanos, de partir de este mundo, para que puedan recibir a Jesús como su Salvador. Entonces yo le invito a usted, mi hermano, y a usted, mi hermana, a que le pida al Señor que Él venga a pulirlo, que Él le ponga más brillo a estas virtudes, que podamos a través de nuestra conducta, de nuestras palabras, mis hermanos, de nuestros modales, que podamos causar esa impresión y que aquellos que nos están observando puedan conocer a Cristo y lo puedan recibir en su vida como su Salvador. Les voy a invitar a orar al Señor para dar gracias a Dios por esta palabra y por todo lo que hemos aprendido. Que sea de mucha edificación para su vida, mi hermano, y que almacenemos en nuestro corazón esta palabra. Oremos al Señor. Padre Santo, cariñoso, te damos tantas gracias por esta maravillosa palabra que tú nos has concedido. Te damos gracias por esta enseñanza, Señor. Permite que esta enseñanza pueda quedar resonando en nuestra mente y pueda también hacer vida en nuestro corazón, para que nos preocupemos, Señor, de esta belleza interna, para que también, Señor, pueda dar testimonio a aquellos que no te conocen. Bendice a todos nuestros hermanos necesitados, Señor, de esta palabra, a todos aquellos que están afligidos, angustiados, que necesitan, Señor, recibir más de tu presencia. Dirígenos siempre por medio del Espíritu Santo. Te lo rogamos todo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a entregar los avisos, algunos avisos que tenemos para la próxima semana. El lunes 10 tenemos reunión de comité de temas a las 7 de la tarde. Estos son horarios de acá, de Estados Unidos. El martes 11 tenemos la reunión de organización de Eclesis 2026 a las 5:30 de la tarde, 8:30 en Chile. El miércoles nuevamente tenemos nuestro taller de Mujeres de la Biblia a las 7 de la tarde. El jueves tenemos oración en nuestros hogares. Yo les invito, mis hermanos, aprovecho de invitarles a ustedes para que con su familia, en sus hogares, si es que tienen tiempo, hagan una oración, ¿ya? Antiguamente siempre hacíamos estos servicios familiares, ¿no es cierto?, culto familiar, y como que esa costumbre se ha dejado de lado. Así que le invito cariñosamente a que usted pueda hacerlo también. El viernes 14 tenemos el taller de lectura bíblica a las 6 de la tarde y le corresponde coordinar al hermano Alejandro Moreira. El sábado 15, hay reuniones en algunos lugares de Santiago a las 8 p.m., en Viña del Mar a las 7 p.m. y en Salamanca hay un servicio de visitas. Y para el próximo domingo tenemos nuestra escuela dominical a las 10 de la mañana, hora de Chile, y también nuestros servicios de meditación a las 6 de la tarde. El Señor nos bendiga y vamos a pedir la bendición del Señor. Padre Santo, cariñoso, te damos tantas gracias en esta hora por permitirnos, Señor, alimentarnos a través de tu palabra. Te pedimos, Señor amado, que esta palabra pueda hacer vida en nuestros corazones y que aquellos que han llegado, Señor, angustiados, afligidos, puedan ser renovados y restaurados a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a todos aquellos hermanos que también están enfermos
Te rogamos por ellos, para que tú les fortalezcas, Señor, les des nueva fuerza y des sanidad, Señor, a aquellos que te necesitan. Padre bendito, te rogamos que tú desciendas con esa bendición que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos.